Imagínate, en un pasado lejano, a orillas del majestuoso Nilo, bajo el sol abrasador, la vida en el antiguo Egipto está en plena efervescencia. Las imponentes pirámides se elevan hacia los cielos, mientras que en las sombras de los templos, los jóvenes adolescentes se dedican al estudio, el trabajo y la preparación para una vida adulta llena de desafíos y misterios. ¿Cómo era realmente su vida? ¿Cómo se enfrentaban a responsabilidades y dificultades que parecían insuperables? ¿Qué secretos guardaban estos jóvenes, destinados a ser parte de una de las civilizaciones más grandes de la historia? Bienvenidos a un mundo donde cada día estaba lleno de retos, y cada acción era un paso hacia un futuro incierto. La vida de los adolescentes en el Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto, al igual que en otras civilizaciones antiguas, los adolescentes desempeñaban un papel fundamental en la sociedad, especialmente en las familias de campesinos y artesanos. La sociedad egipcia estaba estrictamente estratificada, y el lugar de cada persona dentro de este sistema se determinaba por la posición social de su familia. Esto también se aplicaba a los adolescentes, quienes desde una edad temprana comenzaban a participar en la vida familiar y se preparaban para la adultez. La mayoría de los adolescentes egipcios nacían en familias campesinas, artesanas o comerciantes. Dependiendo de la familia en la que crecieran, su destino futuro podía variar considerablemente. En las familias de la nobleza, los adolescentes eran preparados desde pequeños para gestionar propiedades, aprendían ciencias y artes, mientras que los hijos de campesinos o artesanos comenzaban a trabajar desde una edad temprana. Los niños ayudaban a sus padres en los campos, mientras que las niñas ayudaban a sus madres en las labores del hogar. Sus roles estaban claramente definidos, y la sociedad no permitía desviaciones de estas normas. Desde muy pequeños, los adolescentes en las familias egipcias comenzaban a ayudar a los adultos. Los niños trabajaban en el campo, ayudando en la recolección de cosechas, el cultivo de cereales y el cuidado del ganado. También aprendían oficios de sus padres, si estos eran artesanos o comerciantes. Con el tiempo, estas habilidades se convertían en la base de su futura profesión. Las niñas permanecían en casa, donde ayudaban a sus madres en la preparación de alimentos, la limpieza y el cuidado de los hermanos menores. También se les enseñaba la administración del hogar para prepararlas para su futura vida familiar. Estas habilidades eran extremadamente importantes, ya que las niñas se casaban a una edad temprana, a menudo durante la adolescencia. Para los niños, la transición a la vida adulta comenzaba con el aprendizaje de un oficio o la preparación militar, mientras que las niñas se preparaban para la maternidad y el manejo del hogar. Esta transición era gradual, y los adolescentes pasaban de los juegos a responsabilidades más serias, integrándose cada vez más en la vida laboral de la sociedad. Es notable que, aunque los niños y adolescentes en el Antiguo Egipto también jugaban y se divertían, al igual que los jóvenes de hoy, tenían mucho menos tiempo para el ocio, ya que la madurez llegaba temprano y traía consigo muchas responsabilidades. Educación y religión, una conexión inseparable. La religión en el Antiguo Egipto era una parte integral de la vida de la sociedad, y los adolescentes se familiarizaban con los cultos y rituales desde una edad temprana. Para los hijos de familias acomodadas, la educación estaba relacionada no solo con su futura profesión, sino también con la tradición religiosa. La educación en el Antiguo Egipto era un privilegio reservado para unos pocos. Las escuelas se encontraban principalmente en los templos y estaban destinadas a los hijos de escribas, funcionarios y nobles. Allí, los niños aprendían a escribir, leer, aritmética y textos religiosos. La educación era estricta y exigía disciplina, y los maestros a menudo utilizaban castigos físicos para los estudiantes que no mostraban suficiente dedicación. La formación religiosa ocupaba un lugar especial en la vida de los adolescentes. Los hijos de familias nobles a menudo eran educados en los templos para convertirse en sacerdotes. Se creía que los sacerdotes eran el vínculo entre los dioses y los humanos, y su trabajo requería un conocimiento profundo de los rituales y textos religiosos. Aunque las niñas no podían ser sacerdotes, participaban activamente en la vida religiosa de sus familias y, en muchos casos, se convertían en sacerdotisas en los templos dedicados a las diosas. Las dificultades de la vida de los adolescentes.
La vida de los adolescentes en el antiguo Egipto estaba lejos de ser fácil. A pesar de los logros culturales de esta civilización, la vida de la mayoría de las personas era dura, y los adolescentes, especialmente aquellos de familias pobres, enfrentaban muchas dificultades. Para los adolescentes de familias campesinas, el trabajo físico era una parte integral de su vida. Ya a los 12 o 13 años, los niños acompañaban a sus padres a los campos para ayudar en la recolección de la cosecha o en el cuidado del ganado. Muchos de ellos también participaban en los proyectos de construcción del Estado, como la construcción de pirámides, templos o canales de riego. Los adolescentes en el antiguo Egipto se convertían en adultos mucho antes que los niños de hoy. A los 14 o 15 años, los niños ya eran instruidos en el arte de la guerra o en un oficio, y las niñas a menudo se casaban a los 13 o 14 años. La transición a la vida adulta era gradual, pero exigía madurez y responsabilidad, misterios y ritos de iniciación. Uno de los aspectos más enigmáticos de la vida de los adolescentes en el antiguo Egipto eran los ritos de iniciación, que simbolizaban su transición a la vida adulta. Estos rituales variaban según el estatus social de la familia y a menudo tenían un carácter religioso o místico. Para los varones de familias acomodadas, uno de los momentos más importantes de su vida era pasar por un rito de iniciación, que podía incluir pruebas de fuerza física, habilidades o conocimientos. Estos ritos los preparaban para convertirse en futuros guerreros, sacerdotes o funcionarios. Superar estos rituales simbolizaba su preparación para la vida adulta y sus nuevas responsabilidades. Las niñas, por su parte, pasaban por ritos relacionados con la preparación para la maternidad y la gestión del hogar. En su caso, las ceremonias en honor a diosas de la fertilidad y la maternidad, como Isis, desempeñaban un papel clave. Comparación con la vida moderna de los adolescentes. Ahora imagina, adolescentes del antiguo Egipto y jóvenes de hoy en día. A lo largo de miles de años, no solo las tecnologías e instrumentos han cambiado radicalmente, sino también la estructura de la vida juvenil. Los adolescentes modernos pasan la mayor parte de su tiempo en la escuela, interactuando a través de Internet y jugando en sus dispositivos electrónicos. Tienen acceso a conocimientos y entretenimiento que solo recientemente se han vuelto accesibles para la humanidad. Sin embargo, si miramos más de cerca, podemos encontrar algunas similitudes. Tanto antes como ahora, los adolescentes enfrentan problemas relacionados con el crecimiento, las expectativas sociales y la búsqueda de su lugar en el mundo. En el antiguo Egipto, los jóvenes asumían responsabilidades adultas desde muy temprano. Los niños trabajaban en los campos o aprendían un oficio, mientras que las niñas se preparaban para el matrimonio y las tareas del hogar. Los adolescentes modernos también sienten la presión social, ya sea para tener éxito en la escuela, alcanzar metas o adaptarse a los estándares sociales. La diferencia radica en que los jóvenes egipcios comenzaban su vida adulta mucho antes, enfrentando trabajo físico y responsabilidades familiares desde la adolescencia. Por tanto, a pesar de las grandes diferencias en la vida diaria y las oportunidades, tanto los adolescentes de la antigüedad como los actuales atraviesan desafíos relacionados con el crecimiento y la adaptación a las expectativas de la sociedad.